tema que se llama probados por el fuego. Y voy a comenzar con Zacarías. El libro de Zacarías se encuentra en el Antiguo Testamento, un libro profético de los profetas mayores. Y vamos a ir al versículo 13, al versículo 8, al capítulo 13, perdón, versículo 8 y 9. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén, hermanos. ¿Ya lo encontraron todos? Amén. Ok. Dice así la palabra del Señor. Dice: y acontecerá en toda la tierra. Esta es una profecía para este tiempo. Quiero que esta palabra la puedan comprender y entender muy claro, muy bien en sus corazones, porque es una profecía para este tiempo. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Esta profecía está hablando sobre este tiempo. Está hablando sobre el tiempo que viene, donde el mundo está viviendo exactamente como se vivió en la época de Noé. Los hombres comían, bebían, se casaban, los hombres están viviendo como estamos viviendo en este momento. La fiesta, ahora no tenemos la fiesta, tenemos el Facebook, el internet, la televisión, tenemos muchas cosas, pero la gente sigue igual. Y esta profecía es para este tiempo. 2/3 partes de la tierra van a ser destruidas y se van a perder. Quiere decir que se van a acabar, que ya no va a tener más memoria de ellos. Estamos viendo la destrucción del mundo muy lentamente. Estamos viendo la destrucción del planeta y nadie se está moviendo. La gente se está muriendo y vemos la destrucción fuera de este campo. Estamos mirando cómo una guerra está próxima para explotar en Siria. Vemos todos los días terremotos en todos los lugares del mundo. Acabo de enterarme de lo que pasó en Bolivia, nunca había caído nieve y ahora cayó una tormenta de nieve y hay más de 79,000 personas en este momento en emergencia. Estamos viendo la destrucción por todo. El mundo se va a llenar de cadáveres. Vamos a ver cadáveres por todos los lugares. Vamos a ver una destrucción total, porque la Biblia dice que 2/3 partes van a ser destruidas. No nos aterremos por las guerras que vienen, por lo que va a comenzar a acontecer en cualquier hora. Apenas estamos viviendo los rumores de guerra, se están viviendo rumores de destrucción, se están viviendo rumores de lo que está pasando en el mundo entero. Pero la Biblia dice 2/3 partes. Si somos 7,000 millones de personas, el 66% va a ser destruido. Pero va a quedar un remanente, va a quedar un pueblo, va a quedar gente que hemos amado a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a quedar un pueblo que el Señor ha escogido y que el Señor ya lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Es una 1/3 parte que vamos a quedar o que estamos quedando. Y dice: y meteré en el fuego a la 1/3 parte. La meteré en el fuego y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios.
Las pruebas que nos han venido, que nos van a venir y que siguen viniendo sobre la tierra, es para probarnos, porque el Señor va a probar el corazón de cada uno. No importa si tú te alejas. Hay gente que se aleja del Señor, hay gente que se va de la iglesia, hay gente que está buscando todavía sus propios yo, sus propios deseos. No se va a perder, porque si es una de la tercera parte de los escogidos del Señor, no se van a perder, pero sí van a ser probados con el fuego. Y entre más hojarasca tenga, entre más madera tenga, entre más heno tenga, más grande va a ser el dolor y más grande va a ser la quemazón que va a tener la persona. Va a sufrir y va a sufrir con dolores muy fuertes, pero se va a salvar. Pero el dolor es muy grande. La Biblia nos habla que unos serán de hojarasca, otros de heno, otros de madera, pero hay unos que serán hechos de oro puro, otros que serán hechos de piedras preciosas. Los que están hechos de oro puro, los que alaban a Dios, los que están hechos de piedras preciosas, los que han sido fieles a la palabra, va a venir el fuego, pero el fuego no les va a hacer daño y van a pasar adelante. Pero los que están llenos de heno, los que están de madera, los que han abandonado a Dios, los que han dejado al Señor, van a pasar y van a seguir pasando por el fuego eterno. No estamos hablando del infierno, no, estoy hablando del fuego aquí en la tierra, de la cantidad de situaciones duras y difíciles que se están viviendo. Estaba mirando sobre lo que está pasando ahora últimamente en México. Tremendo la situación, como miles de personas están pasando por el fuego. Ahora salieron los destructores, porque el Señor los hizo también. La gente dice que por qué viene destrucción al mundo. El Señor nos dice en la palabra que Él hizo al destructor para destruir. Y hay cantidad de destructores que están matando jóvenes, niños, que están destruyendo 20, creo que fueron 15 o 13 muchachitos allá, adolescentes, entre ellos en Ciudad de México, en un club donde los mataron. Y vemos cadáveres por todos los lados. Se acaba también, murieron una cantidad de jóvenes y de personas que venían en el tren de la bestia, que se llama, el que pasa por México. Vemos destrucción por todos los lugares, porque están pasando por el fuego. Los que van a ser destruidos, van a ser destruidos, pero los que son escogidos y no han recibido a Jesucristo y no aman al Señor y no siguen los parámetros del Señor, también van a sufrir. Muy duro va a ser el sufrimiento. Vamos a ir a Primera de Corintios, versículo 10, capítulo 10, versículo 13. Para poder entrar en este tema, voy a explicarles algo. Porque muchas personas están pasando momentos muy duros en sus vidas por causa de la tentación, por causa de que han sido tentados. Entonces escuchamos todo el tiempo palabras como estas: el diablo me tentó y por eso estoy sufriendo. El diablo me tentó a comprar un carro y ahora he perdido todo el dinero y cometí un error. El diablo me tentó a conseguirme y a tener relaciones sexuales con una persona que no era correcta y ahora estoy teniendo problemas. El diablo me tentó, pero todo eso es cosas humanas, eso son mentiras. La Biblia nos habla acá en este versículo, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No ha llegado ninguna tentación que no sea humana.
No podemos estar pensando en esos pajaritos de que alguien vino, de que vino un espíritu y me hizo caer. No existe eso. Estoy escuchando muchas cosas hoy en día. He escuchado muchas situaciones difíciles en pastores, en hombres de Dios. Hoy salió un hombre de Dios, un pastor muy grande, y dijo: el diablo vino y me tentó con un muchacho y yo caí, por eso fue que caí. Mentiroso. No cayó por eso, es porque ha tenido una tentación humana, y nunca le pidió al Señor, nunca le rogó a Dios que Dios le quitara esa tentación. Porque cuando nosotros nos gusta algo malo, no le pedimos a Dios, sino que dejamos una puertica abierta a ver si de pronto eso me va a gustar, y por ahí me meto yo. Pero esa es tentación humana. Ninguna tentación, si tú caes en el vicio, si tú caes en las drogas, si tú caes en el sexo ilícito, si tú caes en el alcohol, si tú caes en cualquier cosa, es humana, es nuestra responsabilidad. No le echemos la responsabilidad a nuestra mujer, al marido, a los hijos, al gobierno, a nadie. La culpa es nuestra porque no oramos, porque no le hemos entregado al Señor nuestras vidas, porque dejamos una puertica pequeña abierta, porque eso me gustó. Eso me fascinó, eso me encantó, y como te encantó y te gustó, dejaste un pedacito y por ahí viene la tentación. Así que toda tentación es humana, no viene del extraño, no viene de afuera, viene de ti mismo, de tu carne. Tócate tu carne y diga: de esta carne. Sigue diciendo: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Fiel es Dios. El Señor es fiel. Él es fiel. Él no te va a dejar, no te va a destruir jamás por medio de la tentación. Jamás, jamás, jamás. Dios conoce nuestras debilidades. Él sabe lo que nosotros podemos resistir. Él sabe hasta qué punto tú puedes resistir. Él sabe de qué material estás hecho. El hombre no sabe, pero Él sí. Él sabe hasta qué punto tú puedes aguantar. Por eso Él va a permitir que nosotros pasemos muchas veces por el fuego, por la tentación, para que nosotros podamos comprender y entender que Él es Dios sobre todas las cosas, para que podamos pedirle ayuda a Él, para que podamos vivir para Él, para que podamos conocerlo a Él. Hermano, tú no puedes estarte quejando y diciendo: muchas personas se están quejando y dicen: yo no salgo de la prueba. ¿Por qué Dios me probó? ¿Por qué estoy pasando por este matrimonio tan horrible? ¿Por qué estoy pasando por esta situación tan difícil económica? ¿Por qué me tocó a mí esto? No te quejes. No te quejes por eso. No digas que no vas a salir de la prueba, porque aquí en este versículo dice que el Señor nos dará la salida por donde podamos nosotros irnos. Muchas personas dicen: Dios no me ama, Dios me abandonó, Dios me dejó, no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a adorar, no vuelvo a alabar al Señor. Cada vez que voy a la iglesia, que adoro al Señor, preciso me va mal, porque estamos blasfemando contra nuestro Dios. La más grande blasfemia que tú puedes usar contra Dios es decir y es renegar contra Él. Dios es Dios, y si Dios permite que tú pases por el fuego, es porque tú necesitas ser limpiado, ser purificado, porque hay algo dentro de ti que necesita molerse, que necesita ser quitado. No es fácil, no es fácil. Yo sé que hay cosas que no son fáciles, como por ejemplo dejar personas que nos están amargando la vida. No es fácil, porque nos hemos acostumbrado a esas personas.
Y no es fácil tener que decir a una persona que tal vez en ese momento estamos tan apegados a esa persona, pero esa persona nos está haciendo la vida amarga y dura. Decirle no. No, yo prefiero adorar a mi Señor antes que estar contigo. Porque si tú me prohíbes adorar a Dios, me estás prohibiendo la vida eterna. Y para mí es más importante la vida eterna que tú. No es fácil, les digo, no es fácil. Son momentos difíciles, pero Dios está primero que todo. Aunque el mundo me venga a decir lo contrario, yo sigo predicando. Cristo es primero que todo en esta vida. Cristo es la única verdad. Cristo es el único camino. El hombre se pierde. Yo no sé si hay alguno que quiera ser de esas 2/3 partes que se van a perder, o quiera ser de la una parte que se va a estar siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos hemos acostumbrado a muchas cosas, pero tenemos que dejarlas. Si hay algo en la vida que nos aleja del camino del Señor, si esa televisión te está alejando del camino de Dios, si esas personas amigazas te están alejando del camino del Señor. El Señor dijo, el salmista dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Yo prefiero perderlo todo afuera, pero ganar el cielo, ganar a Cristo Jesús, ganar la vida con Él, porque es la única verdad. Vamos a ir a Job, capítulo 23, versículo 10. Como Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe lo que hay en ti. Dice así la palabra: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Vamos a repetirlo porque este versículo todo completo, lo voy a explicar todo completo. Versículo 11: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, si Él, Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Comienza: mas Él conoce mi camino, me probará como el oro. Dios conoce tus pasos. Nunca digas que Dios no conoce lo que tú estás andando. Dios conoce tu sentarte, tu acostarte. Él conoce tus pensamientos, Él conoce tu vida. No creas que al Señor le podemos ocultar las cosas. Esta mañana leíamos en Corintios: a unos les será manifiesto ahora, pero a otros lo que ha sido oculto les será manifiesto después. Pero nada hay oculto sobre la tierra, porque todo será manifiesto tarde que temprano. El Salmo 139 nos dice, entre esos versículos, porque vamos a continuar con lo otro, pero dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él sabe cuando tú vas a decir una grosería. Él ya lo sabe, pero Él espera que tú corrijas tus labios. Él sabe cuando tú vas a decir una mentira, pero Él espera que tú corrijas tus labios. Él conoce cuando tú prometes, pero Él espera para que tú cumplas la promesa.
No te puedes esconder ni excusarte delante de Dios, porque Él sabe quién eres tú. Diga conmigo: tú sabes quién soy yo, Señor. Vuelvo otra vez al versículo 11 de Job. Perdón. Versículo 11 dice: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté del mandamiento. De sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Aquí vemos algo muy interesante. Job está diciendo: Señor, yo fui bueno, yo he sido bueno, Señor. Yo he venido a escuchar tu palabra, Señor. Yo he cumplido lo que tú me has mandado, Señor. Nunca me he apartado, Señor, de ti. Y dice en el versículo 12: del mandamiento de tus labios nunca me separé. Está hablando de un pasado. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job estaba diciendo: yo he hecho lo bueno. Pero Job no se escapó de la prueba. Todos vamos a ser probados. Todos. Unos en una manera, otros de otra manera. Pero todos vamos a ser probados, porque tenemos que salir como el oro. En Job, en el capítulo 2, porque alguien dice: ¿cómo es posible que Dios? Hay algo muy grande que poco a poco les voy a ir enseñando sobre la destrucción. Pero vamos a leer este versículo, Job capítulo 2, versículo 10. Porque nos han enseñado una mala palabra de Dios. Dios es amor. Dios no me castiga. Dios nunca hace nada contra mí. Y eso es lo que hemos recibido siempre. Y por eso nos burlamos de Dios. Nos hemos burlado del Señor. El mundo entero se burla del Señor. La gente se burla del Señor. Ustedes ven esta televisión tan tremenda de homosexualismo, de lesbianismo, de prostitución. Los jóvenes se burlan del Señor en las escuelas. Las escuelas se burlan del Señor prohibiendo la Biblia, prohibiendo el Evangelio. Los hombres en sus hogares se burlan de Dios cuando le dicen a la mujer: no vayas a la iglesia, o la mujer le dice al marido: no vayas a alabar a Dios. Hay una burla completa y piensan, pueblo, Dios te está juzgando por esta palabra y tú tienes que aprender ahora, porque si tú aprendes ahora, el día de la prueba pasará suave. Pero si tú no aprendes ahora, el día de la prueba va a ser muy dura. Y mi llamado como pastor es enseñarte para que la prueba pase suavecita. Qué bueno cuando uno pasa el puente sin miedo, pero qué terrible cuando el puente está para caerse y uno no sabe si se va a hundir o no se va a hundir. Estás a tiempo, iglesia, para que pases el puente sin problemas. Job capítulo 2 versículo 10 dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job no pecó con sus labios porque dijo: del Señor también voy a recibir el mal. Y si yo les explico muchas de las versículos de la Biblia, el Señor hizo al destruidor para destruir. Él hizo vasos de honra y vasos de deshonra, vasos para el privilegio y vasos para destrucción, vasos que van a ser destruidos. Porque Dios, hay gente que dice: no, Dios es bueno todo el tiempo. Precisamente porque Él es bueno, Él hace lo que Él quiere, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes y Dios de dioses. Y si Él hace un vaso para destrucción, ¿quién soy yo para decir que no lo sea?
Pero tú has venido hoy a esta iglesia a recibir palabra porque tú no eres un vaso de destrucción. Tú eres un vaso privilegiado que Dios ha escogido para que tú recibas la palabra y para que tú seas lleno de la gloria de Él. ¿Puedo yo escapar de la prueba? ¿Puedo yo escapar de la prueba? No nos burlemos de Dios, iglesia. Yo le digo con amor, no nos burlemos del Señor. ¿Cuántas veces desde el púlpito se dice: hermano, vengamos a orar? Hermanos, ofrenden. Hermanos, diezmen. Hermanos, cumplan las promesas. Hermanos, alaben a Dios. Pero como vemos que nada nos pasó, seguimos y seguimos y seguimos. Pero cuando venga la prueba, va a ser demasiado dura. ¿Por qué no pasamos más bien desde ahora y obedecemos al Padre de los Espíritus y no dejamos que la prueba venga y nos destruya? Que va a ser dura, va a ser dura. Estaba viendo a un hombre en el hospital, cáncer, 34 años. Había blasfemado, no había blasfemado, no, simplemente dijo: mujer, vaya usted allá a la iglesia, yo no necesito. ¿Para qué? De todas maneras, no quiero estar con esos religiosos. Creyó que al Señor se le podía burlar. Y un día llegó allá al hospital y le dice el médico: tienes un pequeño cáncer y necesitamos mirarlo. Cuando lo miraron, se dieron cuenta que su cáncer se había regado por parte del intestino y le tuvieron que quitar todo su intestino y el resto de su vida tener que vivir con 2 bolsas, una para la orina y el otro para las materias fecales. Prueba, prueba, prueba de fuego, prueba. Y ahora sí dice: Señor, ayúdame y no me vaya a quitar la vida. ¿Tenemos que seguir nosotros iguales? Iglesia, recapacitemos hoy. Pensemos en eso. Qué bueno que no tengamos que pasar en pruebas, o que si pasamos la prueba la pasamos suavecita, que ni siquiera la sintamos, y no tener que tal vez sufrir consecuencias y lágrimas, porque tú eres un escogido. Tú no te le vas a escapar a Dios. Si tú estás en esta iglesia y has venido, tú eres un escogido del Señor. El Señor ya te escogió. Tú eres un elegido. El Señor te ha buscado, te ha llamado y te tiene acá. Pero así como te tiene acá, también te está hablando para que tu prueba no vaya a ser difícil, sino que como eres un escogido, puedas pasar la prueba suavemente. Pero eso depende de ti, no del pastor, no de Dios, de nadie, solo de ti. Denle un aplauso fuerte al Señor. No se me van a dormir, por favor. Vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Ojo, para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Mire cómo viene esa palabra, porque muchas veces nos quejamos. Padres, no se quejen cuando a un hijo le salga calavera. No se quejen. No se quejen por eso. No se quejen por su hijo. Ámenlo.
porque Dios conoce el corazón de ellos. Y si fue un elegido, si es un predestinado, el Señor mismo lo va a traer. El Señor mismo lo va a sacar. El Señor mismo lo va a pasar por el fuego, pero no se va a perder. Pero si no es un elegido, aunque llores, aunque supliques, aunque ruegues, nunca va a querer escuchar la palabra de Dios. Es difícil. Vuelvo a leerlo otra vez para que podamos entender eso, porque eso suena duro, ¿verdad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? De la misma masa. La misma masa es ¿qué? El mismo vientre. De la misma masa el Señor puede hacer, así como hizo a Caín e hizo a Abel, de la misma masa. ¿O fue que a Caín alguien le enseñó el mal y a Abel alguien le enseñó el bien? Habían pecado, habían pasado sus padres por un momento difícil. El Señor los sacó del paraíso, les quitó el cuerpo, o le quitó a Adán el cuerpo que tenía, ese cuerpo glorificado, ese cuerpo poderoso, y le dijo: ahora andarás por la tierra y comerás tierra. El que tiene oídos oiga lo que dije. Y comerás tierra, y te arrastrarás por la tierra, y trabajarás duramente, porque así será tu cuerpo como el de una serpiente. Por eso escuchamos palabras: qué víbora esa mujer, o qué serpiente la que tengo a mi lado. Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, y a la que no era amada, amada. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado, iglesia. Vuelvo a leerlo. A los cuales también dice que hizo vasos de misericordia. A los cuales ha llamado. ¿Cuáles son los vasos de misericordia? ¿Quiénes? Dígalo con toda su voz, con su corazón. ¿Quiénes son los vasos de misericordia? Dice: a los cuales nos ha llamado, esto es, a nosotros, para la gloria de Él. Tú eres un vaso de misericordia. Levanta tu mano y di al Señor: Señor, gracias, porque soy un vaso de misericordia. Dios te escogió para que tú llenes ese vaso de la gloria de Él, de la palabra de Él, para que tú llenes ese vaso de la alabanza de Él, para que tú llenes ese vaso con todo el poder y la sabiduría y el entendimiento y el conocimiento de su palabra de Él, para que tú seas ahora un vaso de honra para Él, no para el mundo. El mundo no sabe lo que tú eres. El mundo te desprecia, la gente te desprecia, la gente no conoce lo que tú eres, pero nuestro Padre sí sabe quiénes somos nosotros, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Esos que se van a perder son aquellas serpientes que no pudieron recibir la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Suena arrogante, pero no es arrogante, porque el mismo versículo lo dice:
Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Nosotros no éramos pueblo de Él y nos llamó pueblo. Y a la no amada, amada. Los que estábamos, los gentiles, los que no teníamos ni siquiera misericordia de los hombres, los hispanos que éramos llamados blasfemados del tercer mundo, que tuvimos que venir a esta nación, tener que venir por la montaña, tener que venir por diferentes lugares, alejados de nuestros padres, alejados de nuestra familia, alejados de las cosas, para venir a buscar un bocado de comida. Y sin embargo, de ese remanente te ha escogido a ti, me escogió a mí, para que vengamos y seamos para la gloria de Él. Ese eres tú. Si tú logras saber quién eres, si tú sabes en tu corazón quién eres, vas a alimentar tu espíritu todos los días con la palabra de Él, hasta que llegues a la perfección del hombre, como Él dijo, hasta que todos lleguen a la perfección. Porque muy pronto el Señor vendrá, muy pronto. Estamos viviendo tiempos duros y difíciles. El mundo se burla, la ciencia se burla de Dios. Se burlan de Dios. Ayer estaba escuchando de la NASA que acá el Voyager, el satélite ese que mandaron, el 77, ya salió de la Vía Láctea. Y para llegar a la siguiente Vía Láctea se demorará 77 millones de años. Y estuve escuchando los comentarios de los científicos, donde hablan, nosotros algún día vamos a ir a poder, vamos a poder llegar a los planetas. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de millones de años y años luz. Pero Dios tiene un camino reservado para sus hijos. Y yo les voy a hablar un día, iglesia, les voy a hablar de lo que Dios va a hacer con nosotros. En Zacarías lo dice, en Ezequiel lo dice, la Biblia nos dice: seremos transformados para tener el cuerpo de la gloria de Cristo Jesús. Tendremos un cuerpo de gloria, tendremos un cuerpo igual al de Él, porque Él dijo: a todos los llamaré a mi pueblo y serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y este cuerpo que tú tienes de pecado será quitado, y el Señor nos dará un cuerpo que no sabemos ni comprendemos cómo puede ser, pero vamos a poder ir a todos los lugares del mundo. Y ningún científico, ninguna persona sabia del mundo puede comprender eso, porque eso solamente existe en nuestro Padre Celestial. Pero se burlan. Ellos se siguen burlando del Evangelio. Y estaba diciendo este hombre ahí en el comentario, dice: nos da pesar de que miles y miles se reúnen en iglesia los días domingos a cambio de estar viniendo a la NASA a conocer todas las cosas científicas que nosotros tenemos. ¿Por qué tenía que mezclar el Evangelio con su ciencia? ¿Acaso alguien le estaba diciendo que lo hiciera? Porque dentro de ese hombre todavía hay un vestigio de lo que Dios hizo en él, pero fue hecho para destrucción, y por eso están así. Pero regresemos otra vez a Job capítulo 23 versículo 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Está hablando del Señor. Si Él determina una cosa, si Dios determina algo, ¿quién lo hará cambiar? ¿Lo harás cambiar tú? ¿Tus ruegos, tus súplicas? ¿Lo haremos cambiar nosotros a Él? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Él acabará lo que ha determinado en ti. Él te llamó
Y tal vez tú en este momento estés pensando, pero vivo desesperado, pero tengo problemas, pero no ha pasado nada en mi vida, no he podido conseguir dinero, no he podido conseguir trabajo, no he podido conseguir una persona correcta, no he podido conseguir las cosas. El Señor ha determinado algo contigo y Él lo va a terminar, porque el Señor dijo que Él terminará la obra que comenzó en nosotros. Él va a terminar lo que comenzó en ti, y si tú no te dejas, el Señor lo va a hacer también. Pero vas a pasar por fuego. Vas a pasar por fuego. Porque lo que Él determinó lo hará. Tarde que temprano lo hará. Aunque tenga que pasarte por el fuego. Aunque te tenga que volver otra vez a meter al horno. Imagínense que yo esté en el horno. Que yo tenga un pan ahí en el horno. Y invite a las hermanas, a los hermanos allá a comer a la casa. Y el hermano me diga: pastor, tengo mucha hambre. Es un momentico que el pan está en el horno. Y yo le diga, y ellos comiencen a insistir, y yo venga y le traiga el pan y el pan está crudo. ¿Se lo van a comer? Tengo que seguirlo metiendo al horno hasta que esté completico. Así estás tú. El Señor no te va a comer, no te va a aceptar hasta que tú no estés totalmente asado en el horno. Y Él te va a estar en el horno. Si toca volverte a meter, te va a volver a meter, hasta que un día vas a comprender. No importa que te vayas de iglesia, no importa que cambies de lugar, no importa, hay gente que dice: me voy de esta iglesia. No se preocupe, allá también hay otro horno. Se va para otro lugar, allá hay otro horno. Y de pronto más duro será el horno, más fuerte será el horno. Porque el Señor lo que determina contigo o conmigo lo va a terminar. Él lo va a acabar. Él va a acabar la obra. Él no va a dejar algo inconcluso. No lo va a dejar inconcluso. No, porque Él nos ama. Si no nos amara, diría: no, pues este es un bastardo, tirémoslo allá. Pero Él nos cogió, nos agarró como hijos. Nos tomó como hijos, nos adoptó como hijos. Somos sus hijos y Él va a terminar la obra en cada uno de nosotros. El Señor ha tenido un trato contigo, igual que Él ha tenido conmigo. Y muchos son los tratos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y muchas veces esa es la queja, ¿no? Porque nosotros nos quejamos del trato que le dio al otro. ¿Y por qué el Señor me está pasando por este fuego y mire, y a mi hermano no? ¿Y por qué a ese sí? Es la queja, ¿verdad? ¿Por qué yo tengo que pasar esta situación económica tan difícil, tan dura? ¿Por qué? Y en cambio ese que está ahí al lado, no. ¿Por qué? Dele gracias a Dios en todo tiempo. Cuando estás pasando por el fuego, dile: Señor, ¿qué es lo que me estás enseñando? Señor, si yo tengo que pasar por el horno, yo paso tranquilo. ¿Qué fue lo que hicieron los hebreos? Esos 3 hebreos. Señor, al horno vamos, pero no blasfemaremos contra ti, Señor. Y Nabucodonosor mandó calentar el horno 10 veces más de lo que había, hasta que el horno mató a las personas que estaban ahí. Y esos 3 los metieron al horno, pero ellos dijeron: vamos al horno porque Dios está con nosotros. Vamos al horno porque si tenemos que morir, morimos por mi Señor. Y cuando entraron al horno, dice la Biblia que habían 4, no eran 3 sino 4, y era uno como el Hijo del Hombre que estaba con ellos ahí. Y cuando ellos salieron del horno, porque estaban asustados, Nabucodonosor estaba asustado, todos los que los veían estaban asustados. ¿Cómo es posible que estén caminando dentro de un horno donde el calor los iba a quemar? Y salieron de ahí, y dice que ni sus ropas olían a fuego. Porque cuando tú dices: Señor, no importa que pase por el horno, pero yo no voy a blasfemar contra ti, Él manda al ángel para que te cuide y el horno no te queme.
sino que te dore hasta el punto exacto y pueda salir perfecto como el oro. No te quejes con los hermanos, no te quejes con la gente. Si tú estás pasando, si alguien te hizo un mal, si alguien te miró mal, el Señor te está pasando por el horno. Algo tienes que aprender. Algo está pasando. Alguna cosita está pasando. Porque la gente no viene a hacerme, mis hermanos estoy hablando, no de los de afuera, no te preocupes. Pero si un hermano te hace muecas, ¿saben qué son muecas, verdad? No te dé coraje. Dígale: Señor, ¿qué me estás enseñando? Hay algo que no está bien en mí y yo sé que tú necesitas limpiarme. Alabe a Dios en ese momento, glorifique a Dios y espere, porque el Señor te está pasando. Cuando pases esa prueba, vas a salir victorioso. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15. Me gustan esas pruebas. A mí me gusta el fuego. Antes no me gustaba. Antes detestaba el fuego. Cuando yo pasaba por problemas, eran tan duros que me ponía a llorar, me encerraba, me deprimía. ¿No he visto esas personas que se deprimen y no quieren venir a la iglesia y dicen: no quiero ir por allá, ¿para qué voy a ir? Y pasaron tiempo. 1 Corintios 3:10. ¿No existe? Ok. Y pasaba por esa prueba. ¿Y qué pasaba? Entre más me quejaba y más renegaba, más difícil se me hacía la prueba. Pero cuando aprendí a reír en medio de la prueba, cuando me di cuenta ya estaba pasando la prueba. ¿Qué pasó aquí? ¡Wow! ¿Ya se fue? Ya se fue. Así que cuando estés en prueba, gózate. La Biblia dice que nos gocemos cuando estemos en pruebas. Cuando estés pasando tribulaciones, no reniegues, gózate. Señor, yo sé que mi carne no se quiere gozar, pero mi espíritu se goza y me voy a ir para esa iglesia y voy a estar alabando más. Voy a adorar al Señor, más lo voy a glorificar, más. Aunque estoy pasando por pruebas, pero más voy a alabar al Señor. Aunque estoy pasando momentos duros, pero más voy a alabar al Señor. Cuando menos te das cuenta, pasó la prueba. Pero si tú te quedas en tu casa, la prueba se te va a hacer más dura y se va a alargar, porque todavía no has aprendido a gozarte en medio de la prueba. Gracias por este café, hermano. Lo necesitaba. Un poquito de calor. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, está hablando el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto quiere decir el que construye, pero el que construye de abajo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno, diga cada uno. Mire qué tremendo acá. Pablo pone el fundamento que Cristo le reveló, o sea, el evangelio, pero de ahí para arriba yo tengo que comenzar a construir. El Señor no me va a entregar el edificio ya hecho, sino que yo tengo que comenzar a construir. Entonces dice: y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare, mira, aquí estoy repitiendo el versículo de ahora. Si sobre ese fundamento edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Cuál es el fuego? La palabra de Dios. El fuego es la palabra de Dios. El Señor dijo: mi palabra es fuego consumidor. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará.
Aquí el Señor te está probando hoy con el fuego de la palabra. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si tú estás edificando oro, plata o piedras preciosas, vas a recibir la recompensa. ¿Y qué son oro, plata y piedras preciosas? Si tú estás siendo obediente al evangelio, si tú estás siendo obediente a la palabra, si tú estás alabando a Dios, si tú estás glorificando a Dios, si tú estás haciendo lo que Dios dice que tenemos que hacer, estás edificando oro, plata y piedras preciosas. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si estás en hojarasca o estás en madera o heno, ¿vas a sufrir qué? Si bien él mismo será salvo. O sea que no te preocupes, tu salvación no la vas a perder, aunque así como por fuego. O sea que tú tienes que aprender a edificar en Cristo Jesús. Ya tienes el fundamento del evangelio. Ahora comience a edificar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Ley. Pero esta no es la ley de Moisés, es la ley de Dios. ¿Qué estás sembrando tú hoy? A ver, vamos a hacer una pregunta a nuestra conciencia. ¿Qué estás sembrando tú hoy? ¿Qué estás sembrando en tu hogar? ¿Qué estás sembrando en tu vida espiritual? ¿Qué estás sembrando en tu casa? ¿Estás teniendo relaciones ilícitas con tu novio o con tu novia? ¿Estás drogándote? ¿Estás como una chimenea fumando? ¿Estás como un loco por ahí tomándose unos tragos de alcohol? ¿Estás en tu casa hablando mal la palabra? ¿Estás estrujando a tu esposa o a tu esposo? Piensa en este momento. Hagamos un acto de conciencia cada uno. Pónganme cuidado, hermanos, no se me distraigan. ¿Qué estás haciendo tú? Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No te quejes cuando venga la prueba de fuego. No te vayas a quejar. No vayas a decir, ay, es que el Señor, ¿por qué me castigó? Piensa, hoy estás recibiendo la palabra. Esta palabra es la que te va a probar. No soy yo, no es el hombre, es la palabra de Dios la que te va a probar. Así que tú mismo haz un examen de conciencia y cuando venga la prueba dígale, Señor, gracias porque fui desobediente y necesito ser obediente. Nos quedamos en silencio, ¿verdad? Es un poquito duro, difícil esto. Vamos a ir a Colosenses 3:9. Les voy a dar un último consejo. Mire, muchas personas, hermanos, el razonamiento es lo que más los hace pasar por el fuego. Hay personas que se quejan del pastor, del líder, del hermano, de la hermana. Es que esa hermana no la paso yo ni en película. Es que ese hermano, no, es que es bien difícil. No te quejes. No te quejes. Porque yo hice una prédica aquí hace 5 años y de pronto la vuelvo a dar otra vez sobre el taller del maestro. Cuando uno llega al taller del maestro, ¿qué encuentra? Puntillas, martillo, clavos, martillo, limas, lija, chizos, dice el hermano. Esos chizos son unas herramientas para sacar la madera, para pulir la madera. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar todo esto. En el taller del maestro tú vas a encontrar gente
que el Señor la pone en la iglesia como puntillas para que te claven y tú sientas duro, pero esa es porque el Señor te quiere limar, te quiere purificar. Pone martillos en la iglesia, pone limas, hasta agujas pone. Si sales muy embombado, y listo. Estamos en el taller del maestro. Entonces no te quejes por los hermanos. Dele gracias a Dios por ese hermano o esa hermana que, aunque sea muy difícil de carácter, sopórtela. Soportemos los unos a los otros. Dale un aplauso al Señor. Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros. Ojo, no mintáis. No, ya aquí no hay ningún mentiroso. Ya dije la primera mentira. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ojo, conocimiento pleno. Se va renovando hasta que tú conozcas la perfección de Dios. Tienes que dejar ese hombre viejo. Ese hombre viejo que no te sirve para nada. Ese hombre viejo que nos ha humillado, nos ha esclavizado. Ese hombre viejo que nos ha destruido. ¿Cuál es ese hombre viejo? La malicia. Hermanas celosas, perdonen, hay alguna hermana celosa. Esa malicia. ¿Con quién estabas? ¿Dónde estabas? ¿Me dejas ver tu teléfono? ¿Me dejas ver esto? ¿Acaso somos jueces? ¿Acaso somos jueces? Dios es el que va a vengarse, no somos nosotros. Y si tú le haces mal a tu mujer o mal a tu esposo, Dios te va a pasar por el fuego. De una u otra manera te va a pasar por el fuego. Tarde que temprano te va a pasar por el fuego. Deje la venganza a Dios y tú sigue alabando y adorando y glorificando al Señor. Hermanos de la alabanza, Salmo 66:10. Este salmo es el final para que sepas quién eres tú. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. ¿Sabe una cosa? Cuando hay personas que nos hacen daño, fueron hombres que están cabalgando sobre nosotros, que nos han humillado, que nos han ofendido, pero son parte de la prueba. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a pobreza, nos sacaste a abundancia. Dios, si tú estás pasando por una prueba, resista, aguanta, porque no es pobreza lo que el Señor te va a dar, sino abundancia. Cuando tú te des cuenta, el Señor te va a sorprender con milagros, con señales, con prodigios. Ponte de pie, iglesia. Padre, hoy yo te pido, Señor, yo sé que muchos de mis hermanos necesitan, Señor, una prueba de tu grandeza y tu poder. Señor, no los pruebes con fuego. Ahora pruébale, Señor, con la sobreabundancia. Pruébale, Señor, con la salud. Señor, que hayan milagros hoy en esta iglesia.
Que no sea, Señor, por mi palabra, sino, Señor, por ti, mi Cristo Jesús. Para que esta iglesia, Señor, crea en lo que tú, Señor, estás haciendo. Para que tu palabra, Señor, fluya en la vida de ellos y ellos puedan entender y comprender, Señor, que tú eres Dios sobre todas las cosas. Padre, yo te pido en este momento que todas esas pruebas de fuego que han venido sobre ellos, Señor, sean disminuidas para que ellos reciban la sobreabundancia que tú tienes para tus hijos. Padre, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por esta bendición tan grande, por estos escogidos tuyos, Señor. Tú los has escogido, Señor, los has llamado, Señor, los has purificado, los has limpiado, Señor, y los que estén